Buenas tardes, apreciados alumnos de la sección S de la asignatura Derecho Penal 1 de la Escuela de Derecho de la Universidad Central de Venezuela. En la sesión del día de hoy corresponde analizar un punto importantísimo de este tema, el núcleo central del tema, y que no es otro que el concepto del derecho penal. Ya en clases pasadas habíamos asomado que por derecho penal se pueden entender tres cosas. Primero, la legislación penal u ordenamiento jurídico penal, es decir, el derecho penal en sentido objetivo, como conjunto de normas que establecen los delitos, las faltas, las penas y las medidas de seguridad. Primera acepción. Segunda acepción, derecho penal entendido como ciencia, como rama del saber, como discurso de los penalistas. Y en tercer lugar, derecho penal entendido como poder punitivo, es decir, derecho penal en sentido subjetivo, como la facultad del Estado de crear y aplicar las leyes penales. Bien, a los efectos de esta asignatura vamos a entender derecho penal en sentido científico, es decir, como ciencia, como rama del saber jurídico. En este contexto vamos a tomar prestada la definición del profesor Zaffaroni, el cual define el derecho penal, en sentido científico, como rama del saber jurídico que mediante la interpretación de las leyes penales propone a los jueces un sistema orientador de decisiones que contiene y reduce el poder punitivo del Estado para impulsar el progreso del Estado constitucional de derecho. De esta definición podemos entonces derivar una serie de características, es decir, voy a referirme ahora a las características del derecho penal, entendido como ciencia. Primera característica, el derecho penal es una ciencia, una rama del saber, es decir, es un discurso, es el discurso de los penalistas. Tiene un objeto de estudio, tiene un método y produce un conocimiento. El objeto de estudio del derecho penal es la ley penal. Dicho esto, entonces podemos derivar una segunda característica. El derecho penal es normativo. ¿Por qué? Porque su objeto de estudio son las leyes penales. El derecho penal se ocupa de estudiar las normas jurídico-penales. Ese es su horizonte de proyección. Las normas que establecen las penas y las medidas de seguridad. En tercer lugar, el derecho penal es hermenéutico, porque su método de estudio de las leyes penales es la interpretación. Su método es la interpretación o hermenéutica jurídica. Cuarta característica, el derecho penal propone a los jueces un sistema orientador de sus decisiones. Básicamente establece una serie de pautas científicas, pero a su vez de orden práctico, para que los jueces tengan la posibilidad racional de decidir los casos sometidos a su conocimiento. Y esas pautas vienen dadas bajo la forma de un sistema no contradictorio y un sistema racional que establece cuáles son los presupuestos para la imposición de una pena, cuáles son los requisitos que deben cumplirse legalmente para que proceda la imposición de una pena, prisión, presidio, etc. Y en quinto lugar, como quinta característica, podemos señalar que el derecho penal tiene una función política, que es contener y reducir el poder punitivo del Estado, es decir, es un filtro al poder punitivo del Estado. Los jueces no aplican el poder punitivo, por el contrario, los jueces lo que hacen es contenerlo y reducirlo. Los jueces actúan como un filtro, como un dique de contención frente al poder punitivo, que aplican los funcionarios policiales, los fiscales del Ministerio Público, habilitados por las leyes penales dictadas por la Asamblea Nacional. Ahora bien, esa labor de contención jurídica que llevan a cabo los jueces puede aplicarse tanto al poder punitivo ejercido de forma legal, es decir, conforme a las leyes, como ejercido de forma ilegal o subterránea.
Para nadie es un secreto que el poder punitivo también puede ser ejercido de forma ilegal. Por ejemplo, una detención arbitraria, una tortura, una ejecución extrajudicial. Los jueces en esos casos también aplican el derecho penal como mecanismo de contención y reducción del poder punitivo del Estado. Y la sexta característica del derecho penal es que impulsa el progreso del Estado constitucional de derecho. Si no existiera este dique de contención, tendríamos un ejercicio arbitrario del poder punitivo en todos los casos que desbordaría, avasallaría el Estado de Derecho. Entonces, básicamente, el derecho penal es un mecanismo, una barrera, un escudo que tiene el ciudadano aplicado por los jueces para protegerse del uso arbitrario del poder punitivo. Es importante destacar que el derecho penal, estudiado desde esta perspectiva científica, se estructura bajo tres preguntas. La primera, ¿qué es el derecho penal y de qué se ocupa? En este contexto vamos a dedicarle a esta primera pregunta la primera y segunda unidad del programa. La primera, que son las cuestiones básicas, y la segunda, la teoría de la ley penal. En la primera unidad vamos a dedicarnos al estudio de qué es el derecho penal, y en la segunda unidad de qué se ocupa el derecho penal, es decir, del estudio de las leyes penales. La segunda pregunta abarcada por el estudio del derecho penal es ¿bajo qué presupuesto procede la imposición de una pena? En este contexto vamos a dedicarnos al estudio de la teoría general del delito, que son aquellos requisitos de orden legal, elementos que deben concurrir en un hecho para que pueda ser reputado como delito. Básicamente, esos elementos son la conducta, la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad. A esto le vamos a dedicar la tercera unidad del programa, que es la teoría general del delito. Y la tercera pregunta que debemos responder cuando hablamos de derecho penal en sentido científico es ¿cuál es la consecuencia jurídica que se produce cuando hay un delito? En este contexto vamos a hablar de la teoría de las consecuencias jurídicas del delito, o como lo llama Zaffaroni, de la respuesta penal, la respuesta punitiva. ¿Por qué respuesta punitiva? Porque se trata, o de la responsabilidad punitiva, porque se habla de la respuesta que debe dar el juez o el sistema penal en general cuando se configura un delito. A esto le vamos a dedicar la cuarta unidad del programa, que es el estudio de las penas, su cuantificación y las causas que la extinguen. Es decir, ¿qué pena debe aplicarse y en qué medida debe aplicarse la pena? Es decir, la teoría de la cuantificación de la pena. Entonces, estas preguntas que acabamos de señalar, ¿qué es el derecho penal y de qué se ocupa? ¿Qué es el delito y cuál es la consecuencia jurídica del delito? Son las preguntas o las interrogantes que vamos a ir respondiendo a lo largo de esta asignatura. Repito, el derecho penal es una ciencia aplicada. No podemos hablar de que la ciencia del derecho penal es netamente práctica o de que es netamente científica. No, es una ciencia aplicada. ¿Por qué? Porque está dirigida a los jueces, a los operadores de justicia, para que dicten decisiones racionales. Bueno, lo que acabo de señalar deben complementarlo con el material didáctico, con las lecturas dirigidas que les he enviado al campus virtual de la universidad. Con esto me despido. Un gran saludo, buenas tardes, hasta luego.